transforman en patológicas, es necesario acudir a un médico, como hacemos con el aparato gastrointestinal, como hacemos con el aparato respiratorio, con todos los sistemas de nuestro organismo. Bueno, si hay una señal que indica que hay que hacer una consulta, lo mismo acá, lo vamos a poder hablar, y si alguna tiene una pregunta para hacer también después, así arreglamos con las hermanas, que en este tiempo voy a exponer, y después, si hay preguntas para hacer, las vamos a compartir y voy a intentar responder las que sé. Las que no sé se las debo para el próximo encuentro. Bueno, así que Biblia, papel y lapicera. Yo voy a mencionar muchos textos, pero hay uno que quiero que leamos juntas, que es, sé que no nos vamos a escuchar. Chicas, quiero aclarar esto, hermanas queridas, mis queridas hermanas, quiero aclarar que los Zoom en un punto me están enloqueciendo. Voy a pasar de ser médica psiquiatra a pasar a ser psiquiátrica después de la pandemia, porque es un tanto difícil hablar mirándote a vos misma todo el tiempo. No estoy acostumbrada. Cuando hablo a un paciente, miro al paciente. Cuando hablo con mi familia, con los amigos, bueno, miro al otro. Y cuando hablo en un púlpito, tengo la posibilidad de enseñar, miro al auditorio. Acá yo me miro a mí misma y es bastante difícil. Pero lo que también es difícil es que cuando uno habla no tiene retorno. Es decir, no tenés la hermana que te dice, amén, qué lindo, gloria a Dios, bueno, y que eso te va, viste. Así que voy a ser sincera, que después de la pandemia quizás sea psiquiátrica, ¿eh? Así que bueno, hablar conmigo misma, no tener retorno, bueno, es bastante complicado. Pero bueno, igual lo estamos haciendo con mucho amor. Vamos a buscar el Salmo número 94 y el versículo 19. Le voy a pedir a alguna hermana que esté por ahí, que se anime a leerlo. No conozco a nadie, así que no conozco a Ruth, aunque la estoy mirando. Hay muchas que no están presentes, que no las veo sus fotos, pero igual las saludo con mucho cariño. Y bueno, ¡ay, ahí está Susana! Susana, vos te conozco, Susana Cornejo. Bueno, muy bien. Entonces, Salmo 94. Salmo 94. ¿Quién lo va a leer? ¿Cuál versículo, hermana? El versículo 19. El versículo 19 dice, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Lo podéis leer de nuevo? Claro. Por favor. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Muy bien. Gracias, quien lo leyó. Voy a leerlo en dos versiones más. Esta es la Reina Valera 1960. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: cuando mi mente se llenó de dudas, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y alegría. Y en la versión de las Américas, dice lo siguiente: cuando mis inquietudes, fíjense que decimos pensamientos, multitud de pensamientos, no es lo mismo que un pensamiento, multitud de pensamientos, decimos cuando mi mente se llenó de dudas. Y acá en la versión de las Américas dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Perfecto. Esas son este versículo lo vamos a considerar como el texto lema, llamémosle, o principal, y vamos a ir hablando otras cosas. Bueno, ustedes saben que el título de la conferencia de hoy es ¿cómo afectan las preocupaciones permanentes y excesivas
en nuestra vida. Por eso me gustó este versículo, dice cuando mis inquietudes, dice cuando mis dudas, cuando la multitud de mis pensamientos están en mi mente, ¿no? Están dentro mío. Por eso me gustó mucho este versículo. Las hermanas me pidieron compartir este tema. ¿Cómo afectan las preocupaciones permanentes y excesivas en nuestra vida? Así que bueno, lo primero que les quiero enseñar, chicas, ahí anoten, hermana, el número 1, es lo primero que les quiero enseñar, es que todos los seres humanos pensamos. Ustedes saben que la Biblia está llena de esta verdad, del principio al fin. Habla de la mente, habla de los pensamientos. Muchas veces cuando se refiere a este campo, habla, por ejemplo, del corazón, y cuando habla del corazón no se está refiriendo al órgano que tenemos acá del lado izquierdo y que late, sino que habla de todo este aspecto del mundo interior del hombre, dentro del cual están los pensamientos, las emociones. Y la Biblia completa, de principio a fin, ya en Génesis 1, cuando nos dice Dios que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, varón y hembra lo creó a semejanza de Dios, ahí ya está diciendo que Él creó nuestros pensamientos, porque la Biblia nos enseña que Dios piensa. Hay un versículo que dice que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son muy diferentes, por ejemplo, a los pensamientos que nosotros tenemos. Es decir, también Dios piensa, Él creó nuestros pensamientos. Entonces, hay algo que quiero enseñarles. Número 1, que todos los seres humanos tenemos un nivel permanente de pensamiento, eso que se llama autodiálogo, monólogo interno, anotalo, escribilo, es el diálogo que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. En este mismo momento, yo estoy hablando, estoy expresando, sin embargo, no puedo negar que por mi mente van pasando pensamientos. ¿Se escuchará bien? Yo estoy en Argentina, ellos están allá, acá son las, 9:30 de la noche, es un horario distinto al de allá. Es decir, se escuchará, se entrecortará, entenderán, empezará a ladrar mi perro. Bueno, se te cruzan pensamientos. Y a ustedes que están aquí escuchando, también estoy segura que si en este momento digo, a ver, hay pensamientos que se cruzan por la mente de ustedes, me van a decir que sí. Qué tarde que es, qué temprano que es, demorará mucho, salgo, entro, prendo la cámara, la apago, no me arreglé bien, no, entonces no la prendo, no, y así. O ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué resultado tendré de los análisis? Bueno, lo que se te puede ocurrir en la cabeza, se me quema la comida o se hace tarde. Es decir, hay, número 1, monólogo interno, autodiálogo, como quieras llamarlo, autocharla, y eso es de todas las personas. Así como respiramos, entra el aire por la boca, va pasando por la faringe, por la laringe, la tráquea, bueno, y vos no te das cuenta que respirás, vos solamente te das cuenta que respirás cuando decís, a ver, paro, hago una respiración profunda y largo. Entonces, ahí sí te diste cuenta. Bueno, lo mismo pasa con los pensamientos. Permanentemente pensamos un autodiálogo, un monólogo interno, y no estamos todo el tiempo prestando atención a eso. Mirá qué hermosa la Biblia, la palabra de Dios. Por eso yo amo la Biblia, porque es verdad que estudié medicina, es verdad que soy especialista en terapia cognitiva, pero desde pequeña también leo la palabra de Dios, y las cosas que luego la ciencia fue considerando y descubriendo, en la Biblia están escritas, y eso me llena el alma de gozo, ¿no? Fíjense que en Marcos capítulo 7, si alguna quiere buscarlo para leer, específicamente es el Marcos 7:21, pero yo les voy a ir poniendo en contexto. Este relato en general lo cuento.
Jesús está, bueno, rodeado de gente y, por supuesto, los fariseos, los ortodoxos religiosos, que iban buscando a ver en qué lo podían señalar. Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos, cuando comían, no se lavaban las manos con todos los rituales y las tradiciones que en ese momento los judíos tenían antes de comer. Entonces se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo puede ser que tus discípulos no se laven las manos como la tradición lo enseña? Y ahí Jesús da una gran lección, la lección que hasta el día de hoy se plasma en nuestra vida, que sepamos, mis queridas hermanas, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra, dice Jesús, así como entra directo, lo dijo, lo enseñó con mucha claridad, sale por la letrina, y dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale. Y ahí está Marcos 7:21. ¿Quién lo va a leer? Hola. ¿Alguna desactiva el micrófono? Y lo Hola, sí. Hola. ¿Empiezo con el 20? Bueno. Dale. Pero decía que lo que del hombre, de lo que el hombre sale es contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Sigo? Sí. Ok. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien. Gracias, hermana. El 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y ahí empieza la lista. Fíjate qué lista, ¿no? Que la hermana dijo, ¿sigo? Porque dice los adulterios, las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Bueno, eso es lo que sale. Lo primero que dice, malos pensamientos. Mi querida hermana, mis queridas hermanas que me están escuchando, en el original, malos pensamientos es una palabra así, dialogismo, diálogo interno. A veces decimos, ay, qué avaro que es esa persona, uy, esta persona que hurta, la fornicación, la maledicencia, todas las cosas que hemos nombrado. Pero nos pasamos por alto el primero de la lista que puso Jesús, dice, de adentro del hombre salen los malos pensamientos. Y esa palabra en el original es dialogismo, significa diálogo interno. Primer cosa que tenemos que saber es esto. Todas las personas del mundo, sea acá, sea en Miami, sea en Argentina, en Miami o en el lugar donde me estás escuchando, República Dominicana, a mis hermanas de República Dominicana que las amo, las que viven en Miami, las que están en República y me están escuchando, un saludo muy grande. En todo lugar donde haya un hombre, una mujer, hay monólogo interno, diálogo interno, autocharla. Primer cosa. Y uno no se da cuenta que está pensando todo el tiempo, analizando, juzgando, poniendo un rótulo. Entro a un lugar y digo, qué lindo que es este lugar, qué calor que hace, qué incómoda que estoy, uy, si me veo bien, si no me veo bien. Bueno, miro mi casa, que mi casa es chica, que mi casa es grande, es decir, hay un pensamiento permanente. Segundo lugar, esto es lo segundo. Lo que pensamos, nuestro pensamiento, genera emociones. Eso es muy importante. Es muy importante saber que no es en vano, no pasa como el agua que fluye el pensamiento sin producir impacto.
El pensamiento genera emociones. Cuando uno entra a un lugar y dice, uy, qué lindo este lugar, su estado de ánimo mejora, porque uno dijo qué lindo este lugar. Si uno entra a la casa y dice, uy, qué chica que está la casa, qué oscura que está, qué fría, acá en Santa Fe hay mucha humedad, qué húmeda que es esta casa. Y bueno, automáticamente tu ánimo se altera. Si yo estoy todo el día, como lo vamos a ver más adelante, pensando en cosas tristes, en problemas que tengo que solucionar, en preocupaciones, en inquietudes, y mi ánimo va a ser de una manera. A las chicas que estamos casadas acá, siempre lo enseño, si yo estoy todo el día pensando en el aspecto negativo que no me atrae o que me tiene un poquito saturada de mi esposo o de mis hijos, y bueno, mi ánimo con respecto a ellos iba a ser de una manera diferente, así yo digo, bueno, voy a tomar 1 o 2 aspectos positivos y voy a estar pensando en eso también. Es decir, los pensamientos generan emociones. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque este es un recurso, una herramienta. Por eso, cuando hablo en el libro ¿Es posible enfrentar la ansiedad?, estoy diciendo que a través de este libro estoy transmitiendo recursos o estrategias sencillas para poder enfrentar la ansiedad. Uno de los recursos es este: saber primero que tenemos un diálogo interno permanente y, en segundo lugar, saber que eso que pensamos genera en nosotros emociones, razón por la cual, si logramos trabajar sobre nuestros pensamientos, estamos también trabajando sobre nuestras emociones, sobre lo que sentimos, si logramos trabajar sobre nuestros pensamientos, inclusive sobre nuestras conductas. Fíjense qué importante cuando en Proverbios 23:7 la Biblia dice, estaba hablando del avaro, ¿no? Pero la Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Acá hace el circuito directo. Dice Dios, enseña en su palabra, tantos años antes de Cristo, que así como una persona piensa, cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, está colocando pensamiento, está colocando la dimensión del corazón, que es todo lo no tangible del hombre, lo que la persona piensa, lo que la persona siente, y dice, tal es él. De acuerdo a eso, es la conducta que toma. Es muy importante porque si estamos hablando cómo afectan las preocupaciones permanentes y excesivas en tu vida, tengo que decirte que este tipo de pensamiento, que ya lo vamos a hablar, automáticamente genera en vos, repercute en tu vida generando emociones, por ejemplo, la ansiedad. Entonces, primer concepto, bien claro, autodiálogo, monólogo interno, pensamiento automático. No es que yo me siento así a propósito a pensar, sino que automáticamente pienso, juzgo, interpreto, analizo. Y que eso que estoy pensando va generando emociones y conductas. Por eso la sabiduría de la palabra de Dios, cuando por ejemplo en Romanos 12:2 dice, no tomes la forma de este mundo, no te conformes a este mundo, sino qué cosa tenés que hacer. Y tenés que renovarte en el espíritu de tu mente. Es decir, fíjate cómo Dios con claridad enseña a través del Espíritu Santo que cuando trabajamos en la mente, cuando trabajamos sobre los pensamientos, podemos llegar a renovar. Al renovar nuestros pensamientos, al trabajar sobre esos pensamientos, podemos llegar a transformar nuestra conducta. Por eso dice, no te conformes a este siglo, es decir, no tomes la forma de este siglo. Entonces, ¿cómo podés hacer para tomar otra forma? Y bueno, renovando, modificando, cambiando, actuando, transformando nuestros pensamientos. Sabiduría soberana de la palabra de Dios. Entonces, primero, pensamientos automáticos, dialogismo, diálogo interno, como lo dijo Jesús. Ojo, hermana, eso te contamina. No estés mirando para afuera,
que mi esposo es el que me trae mala onda, es que la sociedad está un desastre, es que la pandemia es terrible. No es eso lo que afecta, no es lo de afuera, es lo de adentro, lo que sale de nuestros pensamientos. Primer cosa. Segunda cosa, los pensamientos generan emociones y a su vez generan conductas. Tercer cosa que quiero enseñarte. Quiero hablarte de la preocupación. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es lo siguiente. Es una idea o un pensamiento que aparece en tu mente o en la mía y que genera ansiedad o angustia. Eso es la preocupación. Idea, pensamiento, como decimos que pensamos y pensamos todo el día, es decir, todo el día uno va pensando. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la preocupación? Es una idea que aparece en la mente, un tema, una inquietud. Hemos leído la palabra inquietud, la palabra multitud de pensamientos, hemos leído la palabra dudas, es decir, son pensamientos que aparecen en nuestra mente y que generan ansiedad o angustia. Si ustedes leen, lo voy a buscar yo, pero lo pueden buscar, en el Salmo 1, me gusta enseñarlo de esta manera, ¿no? La palabra preocupación es la misma palabra que meditación. Fíjense qué interesante. Lo que cambia es el contenido. Por eso dice el Salmo 1, 2, ¿quién es bienaventurado? ¿Quién es dichoso? Entre otras cosas es el que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Fíjate que la palabra meditación es la misma palabra que preocupación. Lo que cambia es el contenido. En la preocupación de día y de noche, uno está pensando, o decime si no de noche. Cuando uno dice, no, doctora, no, Mónica, sabés que no me puedo dormir porque pongo la cabeza en la almohada y empiezo a pensar lo del día, lo de mañana, lo que tengo que hacer, el problema con mi hijo, el problema económico, el problema con la iglesia, el problema con el trabajo, la situación de la pandemia, la repercusión de la economía, lo que sea. Entonces no me puedo dormir. Por eso acá las hermanas me pidieron hablar de cómo las preocupaciones permanentes y excesivas impactan en nuestra vida. Porque sí, porque estar todo el día pensando en un tema que genera ansiedad va a terminar impactando en tu vida, generando una ansiedad elevada y alteraciones que tienen que ver con la ansiedad, como es la alteración del sueño, como es la alteración del apetito, o como más, o como menos, o como es la alteración de la concentración, o como es el agotamiento psicofísico, que está relacionado con esto. Entonces, la palabra preocupación es la misma que meditación, lo que cambia es el contenido. En la meditación, esto es lo que dice el Salmo, por eso dice, dichoso ese varón, dichosa esa mujer, que durante todo el día, de día y de noche, está pensando que la ley de Jehová, la palabra de Dios. Ahora después más adelante te voy a enseñar cómo. La ley de Jehová, la palabra de Dios, lo que Dios te enseña a través de su palabra. Entonces, ¿qué es la preocupación? Es durante todo el día, por eso dice preocupación permanente. Permanente significa la mayor parte del día. Permanente significa la dificultad de colocarle un stop. Y doctora o Mónica, no puedo parar. Tengo este pensamiento, la enfermedad de mi hijo, la salud de mi esposo, el futuro mío, que si voy a estar sola o no voy a estar sola, si me voy a enfermar. Esa preocupación, si te digo algo sencillo, empieza el día y uno dice, el día no me va a alcanzar. Es decir, ya ahí empiezo a preocuparse. No, porque tengo tantas cosas para hacer que el día no me va a alcanzar. Entonces ahí empieza todo el pensamiento. Esa preocupación, por eso se llama permanente, porque hay una dificultad que uno tiene de colocarle un stop permanente.
preocupación, idea o pensamiento que genera ansiedad o angustia en forma permanente. ¿Cómo repercute en nuestra vida? Y va generando ansiedad. Y va generando todo lo que después acompaña a la ansiedad. La alteración del sueño, la alteración del apetito, las contracturas musculares, los dolores del cuerpo, que me duele la columna, que me duelen las lumbares, que me duele la cabeza. Y entonces uno empieza a hacer la recorrida médica. No estoy en contra de eso, pero digo, que vas al neurólogo, que vas a un lado, a otro lado, al traumatólogo. Y probablemente lo más simple es que la ansiedad de la vida cotidiana, por esto de la preocupación permanente, va generando esta repercusión en nuestro cuerpo, en nuestra vida, alteración de la concentración, me olvido de las cosas. Entonces digo, uy, me olvido de las cosas, ¿no ve? Seguramente que qué tengo y qué puedo tener si me olvido de las cosas. Y tengo Alzheimer. Y probablemente, no sé, tengo 53 años como tengo yo, o no sé, no es una edad donde el Alzheimer pueda aparecer. Pero digo, bueno, yo ya lo pienso de esa manera. Preocupación permanente. Hay una dificultad de colocar un stop. ¿Y qué otra cosa? Dice excesiva. En este caso estoy hablando de ¿qué? De que hay una sobreestimación del grado de peligrosidad de algo. Es decir, uno no solamente lo piensa, sino lo piensa como agrandándolo, sobreestimándolo, con lo cual automáticamente, prestame atención, cuando estás sobreestimando un hecho, automáticamente estás subestimando tu capacidad para afrontarlo. Sencillo. Si vos decís, uy, qué día pesado que me va a tocar hoy, qué largo que es este día, cuántas cosas tengo que hacer, qué terrible este examen que estoy por rendir, no voy a llegar nunca, automáticamente que vos sobredimensionás una situación, automáticamente subestimás tu capacidad para enfrentarlo, con lo cual la ansiedad también aumenta. Quiere decir que la preocupación permanente, es decir, la mayor parte del día, como la meditación pero con otro contenido, ¿no? La mayor parte del día pensando en una idea que te genera ansiedad, que te genera angustia, o la preocupación excesiva, sabelo cómo repercuten en tu vida y en la mía y producen altos niveles de ansiedad, con todo lo que eso puede traer aparejado. A veces los síntomas son más psicosomáticos, dolor en la boca del estómago, gastritis, colon irritable. Bueno, hay un montón de alteraciones que pueden venir debido a esto. Además del malestar, la irritabilidad en el día, el bajón, porque estoy todo el tiempo pensando en eso que me genera ansiedad o que me genera preocupación. ¿Sabes también con qué me gusta hacer una analogía de la preocupación? Con la palabra murmurar. Si nos vamos al libro de Éxodo, me gustaría que si tienen Biblia ahí lo busquen. Es muy notable en Éxodo capítulo 16. Fíjense que es notable porque, digamos, estamos ahí al toque, a muy poquito tiempo, de que el pueblo de Israel vive un milagro categórico, ¿no es cierto? Fueron esclavos durante muchos años de Egipto, Dios los libera, cruzan el Mar Rojo, destruye a todos los enemigos, llegan al otro lado, y si ustedes notan que yo digo, yo no juzgo, porque esto que pasa acá me pasa a mí. En el 15, vos encontrás un cántico de Moisés y de María cantando alabanzas, adorando, engrandeciendo al Señor. En el 15. En el 16, apenas pasado unos días, ya
¿qué empieza a hacer la gente? 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, porque acá ¿qué pasaba? Tenían hambre. Al rato, cuando les dio maná, tenían sed. Ok, murmuraron. Cuando les dio el agua, se cansaron del maná. Bueno, querían carne, murmurar, y así, murmurar. Fíjense que es una palabra que la traducción es como onomatopéyica, es decir, de tanto que lo hablas es como te está diciendo lo que significa, ¿viste? Murmurar, es como estar, dale, que te dale con un tema. Lo mismo en el pensamiento. Por eso me gustó las otras traducciones que también hablaban multitud de pensamientos, pero decían inquietudes o decían dudas. Entonces, ahí te doy analogías. La meditación, que lo que cambia es el contenido, es la persona que de día y de noche tiene en su mente la palabra de Dios. La murmuración, como uno está a lo largo del día dando vuelta, murmurando, rumiando, bueno, o algo negativo del pasado, del presente, o algo que genera ansiedad, una preocupación de los problemas de la economía, de la salud, del futuro, de la casa, de los hijos. Ahora, no digo que esto no exista, de hecho que sí existe, de hecho que sí tenemos problemas, de hecho que sí que tenemos que sentar a ver cuáles son los problemas, cómo lo vamos a abordar. Acá lo disfuncional es que la preocupación sea permanente y excesiva y que uno pierda la capacidad de colocar un stop. Es decir, lo digo, lo enseño así muchas veces, es como un caballo. Acá cuando uno está en Argentina, ¿no? Te vas a Córdoba, es muy común alquilar caballos. Entonces vos te subís al caballo y el caballo tiene el camino memorizado. Entonces el caballo te lleva. Nada que ver a la persona que le gusta cabalgar, que se sube al caballo y el caballo y la persona que sabe cabalgar y le gusta, conduce al caballo. Siempre le digo a mis pacientes y a las personas que me escuchan, ¿quién maneja el caballo, por decirlo de esta manera, de tus pensamientos? O vos lo llevás, o le pasa como el caballo de Córdoba, que vos te subís, es un paseo aburridísimo, porque vos te subís al caballo y él te lleva por donde quiere. Y observalo, que lo querés hacer trotar un poquito, o si te gusta andar a caballo, que galope un poquito. No hay manera. Ahora, cuando le queda media cuadra de donde vuelve, de donde sería donde vos alquilaste el caballo, bueno, ahí a todo lo que da el caballo. ¿Por qué? Porque, bueno, y ahí, es decir, ¿quién te conduce el caballo a vos? Bien, ¿se va entendiendo? ¿Me pueden hacer un así, como para... Ok, acá la veo a... Espera. Peniche. Ay, gracias, Peniche. A Lidia también. La veo, Lidia. Lidia es de Argentina, la invité yo, chicas, ¿eh? Bien, muy bien. Entonces, estamos, primero, pensamientos permanentes, autodiálogo. Segundo, generan emociones. Quiere decir que podemos actuar sobre los pensamientos si queremos actuar sobre nuestras emociones y conducta. Tercero, que es la preocupación permanente y excesiva y que sí impacta sobre nuestra vida. Cuarto, ¿cómo trabajamos estos pensamientos? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la estrategia que te quiero enseñar? Que enseño en el libro, que te enseño ahora y que también las invito de paso a todas las que me están escuchando y lamentablemente no puedo ver ni les puedo dar un beso ni abrazarlas como me gustaría. Suscríbanse al canal de YouTube. Hay un canal que se llama Es Posible, Mónica Abdala. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y ahí estoy permanentemente o una vez por mes subiendo videos
que están relacionados con la ansiedad. Hice unos especiales por la pandemia y ahora voy a empezar a subir del segundo libro, Es posible enfrentar la tristeza. Así que bueno, así ya me van escuchando y conociendo para cuando nos veamos personalmente. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias sencillas? Y otra cosa, pueden compartir los videos con personas a quienes quieran también hablarles del Señor, ¿por qué? Porque hablo como médica, pero siempre hay en uno de los videos, siempre, como también pasa en los libros, doy una enseñanza, una aplicación espiritual, y puede ser una buena manera de acercarte a través de necesidades emocionales a esas personas que son compañeras de trabajo, familiares que no conocen al Señor, y que vecinos, y que están pasando momentos de tristeza o de ansiedad, y vos querés acercarte con la palabra de Dios. Bien, ¿cuál es la estrategia? Como el diálogo interno es automático, es permanente y automático, es como la respiración, no es que yo, solamente si yo me pongo a pensar que respiro, me doy cuenta que respiro. El primer elemento importante, anotalo ahí para afrontar nuestras preocupaciones permanentes y excesivas, es escucharte, darte cuenta que estás en un diálogo interno permanente, que estás ahí. Es decir, primero, escúchate, date cuenta que estás pensando. En este caso estamos hablando de la preocupación permanente. A ver, tiene que sonarte una alarma. Yo tengo acá en mi consultorio, y se los voy a mostrar, esta es una alarma de cocina que por cuestiones que no me gusta cocinar, ni sé, no la uso nunca en la cocina, pero sí la uso acá para esto. Esta alarma, mirá, está, esta es la que tiene que sonarte en tu cerebro. Es decir, te tenés que dar cuenta que estás con una preocupación permanente. Te levantás, te viene el pensamiento. Tomá cualquier pensamiento, mi querida hermana, me gustaría que tomes ahí el pensamiento que hoy te está ocupando la mente y te está generando ansiedad y angustia. El futuro, la salud, la vida de tus hijos, el orden de la casa, no sé, la salud de tu esposo, tu salud, el tema de la pandemia, la economía del hogar, no sé, el tema que a vos te parezca. Ese, te despertás, aparece en la mente. Empieza, traca, traca. Estás limpiando la casa, aparece en la mente. Estás manejando, aparece en la mente. Estás conversando con alguien, de golpe te quedás colgado. ¿Qué te pasa que te quedaste colgado? Y claro, te apareció el pensamiento, que no terminé lo que iba a hacer, que no pude, que mi esposo cierto que no está bien. Es decir, empezar a escucharte. Es decir, darte cuenta que estás pensando de esa manera. Una vez que esto sucede, es importante, y ahí sí me gustaría que una hermana lo busque y lo lea. Vamos a ir a 2 Corintios, anotá los textos, porque después quiero que repases estos textos, para que veas cómo Dios nos enseñó a través de su palabra cómo trabajar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Busca 2 Corintios 10:5. ¿Quién lo va a leer? Dice, ¿me escuchan? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Fíjate lo que dice, ¿no? Ahí te está dando el punto. El punto es el siguiente. Toma el pensamiento ese, date cuenta que estás pensando, y dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso el versículo, chicas, que elegí para empezar, que dice las dudas, las inquietudes, la multitud de mis pensamientos, ¿quién lo para?
tus palabras, tu consuelo, la palabra de Dios. Cuando yo digo llevar mi pensamiento a la obediencia de Cristo, es darme cuenta qué estoy pensando y decir, a ver, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que estoy pensando? Entonces, vamos a dar ejemplos específicos. Te despertás y empezás con el futuro. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo vamos a terminar con esto de la pandemia? ¿Y si me sigue doliendo los huesos así por la artrosis y la artritis? ¿Y no me voy a poder mover? Y no... Bueno, y te despertás y estás con eso. Y al mediodía estás con eso. Y a la tarde estás con eso. Digo, ¿qué versículo, qué hay de la palabra de Dios? Por eso es tan importante leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, porque cuando vos te das cuenta, che, otra vez perdónenme el che, es argentino, ¿no? Mónica, no sé qué más, Marta, estás pensando otra vez en lo mismo, en ese futuro. Bueno, ¿qué texto? ¿Cómo vas a llevar ese pensamiento a la obediencia a Cristo? De golpe, a mí hoy, en este momento, se me ocurre, que es un texto que amo, Santiago 4. Santiago 4, ¿qué dice? Ojo ustedes que están pensando tanto en el futuro, que iremos, que traficaremos, que viajaremos, cuando no sabemos lo que va a ser el futuro. Y más que eso, viví 2020 en el mundo. El año pasado, yo en este tiempo, no sé en qué tiempo, tendría que haber estado allá con las hermanas de Miami. Bueno, eso era lo que yo dije el año pasado. Traficaremos, iremos, viajaremos, pero no sabés lo que es el día de mañana. La verdad que no lo sabía. ¿Quién se iba a pensar una pandemia por un virus que mutó del animal y pudo entrar en el hombre? Nadie lo tenía en cuenta, nadie imaginó eso. Y sin embargo cambió los planes de todo el 2020. Entonces, todo lo que te preocupaba en el 2019, para el 2020, de un soplido se borró, porque el 2020 fue diferente y tuviste otra preocupación. Es como dijo Jesús, basta cada día con su propio mal. Mi querida hermana que me está escuchando, ya con todo lo que hoy tengo para pensar y para ocuparme, ¿por qué agregar lo del día de mañana? El pan nuestro de cada día, esa oración hermosa de Jesús. Hoy. Entonces me decís, bueno, a ver, escuchate lo que estás pensando y llévalo a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué otra cosa podés estar pensando que te genera ansiedad? La economía, el trabajo, que pierdo, que no pierdo, que la pandemia, que no trabajo, que gano menos, que gano mucho, que menos trabajo. Mi esposo y yo tenemos trabajos independientes, somos médicos y trabajamos de manera independiente. Y bueno, a ver, el trabajo se modificó. Al principio de la pandemia, mi esposo es geriatra, imagínate, las personas que mayores de 65 años son justamente los pacientes de él, eran los que estaban más aislados. Hay toda una situación económica particular, no solamente en Argentina, en todos lados, y la economía y el trabajo y cuánto esto y cuánto lo otro. Bueno, a ver, mi hermana, alguna que me diga, por favor, ¿qué texto se te viene a la mente para llevar ese pensamiento cuando te encontrás a la mañana, a la tarde y a la noche a la obediencia a Cristo? A ver, alguna de las que me está escuchando, voy a ver cuántas somos las participantes, de las 45 que están participando. A ver, alguna que me diga. ¿Qué texto se te ocurre? A ver. No os afanéis. Mateo. ¿Quién habló? Pilar de Peniche. Peniche, muy bien. ¿Cuál se te ocurre? Mateo 7, donde dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio pan. Perfecto. Ese estamos hablando del día de mañana. Cuando hablamos del de la economía, que está ahí, ¿no? Mateo 6, por ejemplo, dice,
Por tanto os digo, no os afanéis. Acá dice mis inquietudes, mis dudas, ¿me alcanzará, no me alcanzará? ¿Podré, no podré? Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Estoy leyendo el 6:25. ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Chicas, la preocupación por la economía hace que cambiemos las cosas del orden de Dios. El orden dice, mira, tu cuerpo es más importante. ¿Qué va a ser más importante entonces? Dice acá, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ocupás tantas horas trabajando para ganar el alimento, tantas horas trabajando para ganar el vestido, tantas horas trabajando o tantas horas preocupándote por un tema que termina consumiendo tu propia vida y tu propio cuerpo. Estamos poniendo pata para arriba las prioridades de Dios, ¿se comprende? Entonces, uno dice, en un mundo, en una sociedad totalmente consumista, donde cuando termino de pagar las cuotas para comprarme el lavarropa, y ahí estoy contenta porque terminé de pagar las cuotas, ya salió un lavarropa que es mejor a ese. Cuando yo me compré el iPhone no sé cuánto y lo estoy utilizando, ya justo salió el otro iPhone. Y así dice un sociólogo que falleció ya, que entre la necesidad que uno tiene de algo o que la sociedad te crea esa necesidad y el tacho de basura, hay muy poca distancia. Entonces dice, Jesús lo dijo ahí, 30 años después de Cristo. Lo estamos hablando ahora. Poné las prioridades patas para arriba. En definitiva, el alimento que comes es más importante que el cuerpo. En definitiva, como dice acá, el vestido que tenés es más importante que el cuerpo, es más importante que la vida. Te va a llevar un infarto agudo de miocardio, estar todo el tiempo pensando si te alcanza, no te alcanza, si va a llegar, no va a llegar. Es decir, ¿se comprende? Entonces, escucharse a uno mismo. ¿Qué estoy pensando? Y llevarlo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Cuando por ahí nuestro pensamiento es, tenemos problemas con nuestro esposo, con nuestros hijos, situaciones que no entendemos y estamos todo el día, esposos que no son cristianos, y uno se despierta y dice, uy, mi esposo que no es cristiano, o el carácter que tiene, o qué pasa con los hijos, o situaciones, bien, perfecto. Y ahí yo primero me encuentro a mí misma pensando en eso. En segundo lugar, tomo ese pensamiento y lo llevo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Mi querida hermana, de las que me están escuchando, ¿qué se te ocurre de texto con respecto a esto? Hay muchas cámaras apagadas, qué pena. Que no las puedo conocer. Primera de Pedro 5:7. A ver. Echando toda la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, y porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién leyó? Marta. Marta, muy bien. Es decir, ahora, este texto es un gran desafío, porque por eso digo que es muy importante entender la palabra de Dios, y eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es el ritual de voy a la iglesia, vengo de la iglesia, leo la Biblia, no, la vida cristiana es la vida secular. No podés apartar la vida secular de la vida espiritual. Cuando vos estás diciendo hecho, deposito, encomiendo, como dice la Biblia, a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, vos tenés que, cambiar la mente. Si yo estoy pensando en el problema con mi esposo, en el problema con mi hijo, y digo, la Biblia dice, echá, encomendá. Como decía una tía mía que me causaba mucha gracia, yo con ese problema hice un paquetito así, lo anoté, hice un paquetito así
y se lo pasé a Dios. Y dije, arreglate vos, como diciendo, eso es echar. Porque está muy lindo leerlo y saberlo de memoria, pero cuando estoy con la preocupación en mi mente, si yo honestamente no tengo la capacidad, es un ejercicio de fe que se logra con entrenamiento, es decir, Señor, esto que tengo en la mente, te lo doy a vos, es difícil que se pueda cumplir la paz que viene a raíz de eso. Porque a los 10 minutos vas a estar pensando lo mismo. Porque tu pensamiento y el mío se habituó a la preocupación permanente. Entonces, a los 10 minutos que echaste en el Señor eso y decís, bueno, quiero gozar la paz que Él me va a dar. Che, pero ¿cómo puede ser? Mi esposo tanta mala onda, entra hacia los gritos, o no deja de tomar, o no deja de estar con esos amigos. ¿Cuántas veces le dije que esos amigos? No, pará, encontrate con eso. Echalo en las manos del Señor. Y cuando lo echás en las manos del Señor, sale de la mente. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás ese pensamiento, le colocás un stop, lo ponés en las manos del Señor, lo llevás a la obediencia de la palabra de Dios, la preocupación permanente y excesiva se detiene, cambia y eso te va a permitir vivir paz. ¿Se comprende? Por eso esto es importante saberlo, porque es un entrenamiento que tenemos que lograr. Esto no se logra diciendo, ay Señor, te pido que tú me saques todos estos pensamientos de la cabeza. No. El Señor te dijo cómo. Agarrá tus pensamientos y vos llevalos a la obediencia a Cristo. Yo llevarlo a la obediencia a Cristo. Yo tengo a mi hijo médico trabajando en la emergencia sanitaria y estoy las 24 horas pensando, ay Señor, protégelo, y si no tiene todo y si el sanatorio no tiene todo, y entonces se acerca y después viene. No. A ver, a la mañana me despierto con eso. Ay, pero voy a orar, Señor. Señor, sacame estos pensamientos. Señor, te pido por Lucas, te pido por su vida. Pongo en tus manos. Y a los 10 minutos estoy... No encomendaste, ni encomendé. Y lo digo con mucho temor y hablo de mí. Te doy ese ejemplo, te podría dar un montón más. Ser cristiano, chicas, amadas hermanas, es ser cristiano. No se puede separar lo secular de lo espiritual. Lo espiritual lo toma todo. Entonces, cuando yo digo que encomiendo a Jehová mi camino, Señor, hoy tengo un día terrible, cuántas cosas que tengo que hacer, quisiera terminar de ordenar mi pieza, quisiera terminar de ordenar la casa, a su vez tengo que limpiar, y a su vez vienen estos, se van los otros, bueno, y ahí estoy todo el tiempo, bueno, perfecto, Señor, dame paz, es decir, y esa palabra que te das, repitiendo el texto, tiene que, como dice la Biblia, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene poder producir cambios. Si no se producen esos cambios, hay algo que no estamos haciendo bien. Y eso es vida cristiana. No estamos llevando a Dios nuestro tema. Y en tal caso disfrutando de la paz. Última palabra que digo. Cuando hablamos de excesivo, ya lo dije, ¿no? Sobreestimamos el riesgo o la probabilidad de peligro o la situación que vivimos. Subestimamos nuestra capacidad de afrontarlo. Y eso también es importante tener en cuenta. Acércate a la palabra de Dios para fortalecer, porque la Biblia dice, yo, Dios, me perfecciono en tus debilidades. Entonces, cuando vos subestimás tus capacidades, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé, no, es que a mí no me sale, no, es que seguro no voy a llegar, no, es que no voy a poder terminar, no, es que no, ojo, porque un día Moisés, que se hartó, se cansó de las murmuraciones del pueblo, le dijo al pueblo, escúchenme una cosita, ustedes, ¿contra quién creen que están murmurando? Contra mí.
No, contra Jehová están murmurando. Entonces cuando vos estás diciendo, y no puedo, y no llego, y no alcanzo, y qué miedo, y si no, estás murmurando contra Dios, porque Él te hizo, tus manos te hicieron, sus manos me hicieron, sus ojos me vieron el embrión de mi madre, y Él te dio los talentos y los recursos necesarios para poder afrontar las situaciones. Pero más te digo, cuando hablamos de excesivo, sobreestimamos el riesgo. Vamos a hablar del COVID-19 y la pandemia. Sobreestimación del riesgo. Subestimación de la capacidad de afrontarlo. Pero otra cosa, automáticamente, pero como que niego y desconsidero la soberanía de Dios, pero ahí la dejé como, no sé, ni me acuerdo. Que por sobre todo, como dice Eclesiastés, sobre el alto, el científico, los profesionales, las medidas de prevención que tomamos, que sí tomamos, esto lo tengo, limpiar nuestras manos, ponernos los barbijos, sí, perfecto, pero sobre el alto vigila uno más alto. Entonces, cuando vos tenés preocupación, pensamiento que te genera ansiedad y angustia, ponele vos el nombre que sea, economía, salud, futuro, problemas con tu esposo, temas con los hijos, con los nietos, con lo que sea, y vos te olvidás que sobre el alto vigila uno más alto, te desataste o te fuiste de la soberanía de Dios. Fíjate, y con esto termino. Es tan interesante, estuvimos releyendo, en la iglesia hacemos devocionales, todos hacemos los mismos devocionales, y estuvimos leyendo el libro de Josué. ¿Y qué pasa con Josué y las luchas que tiene el pueblo de Israel? Que Dios quiere enseñarle al pueblo lo que te quiere enseñar a vos y a mí. Cuando tenían que derribar, luchar y conquistar Jericó, Dios dice, algo que vos decís, la verdad que vos me lo pedí a mí, yo no te lo voy a entender, para ir a tomar un pueblo guerrero, dar durante 7 días vueltas en silencio, después dar vuelta y tocar bocinas, y después gritar y entrar y con eso vencer. Puedes decir, ¿qué es esto? Es que Dios quiere dejar bien sentado al pueblo de Israel que la victoria no viene por ellos, su fuerza, su poderío, no, es porque Dios es soberano y da la victoria. Entonces, cuando hablamos de la preocupación permanente y excesiva, cuando decís excesiva, sobreestimás el grado de peligrosidad de algo, subestimás tu capacidad de afrontar la situación, con lo cual estás murmurando contra Dios, estás negando las obras que Él hace en vos, pero a su vez negás que la victoria no va a venir por vos, mi querida hermana, ni por lo que yo haga. Yo a veces creo que por los sermones que le voy a dar a mis hijos, ellos se van a terminar transformando, porque yo a mi esposo sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, le tiro un libro arriba de la cama para que a ver si lo veis justo en el capítulo donde yo digo que él tiene que leerlo, para ver si entonces cambia eso que yo quiero que cambie. O digo, este mensaje que estoy escuchando, qué bueno sería que lo escuche mi esposo, mi vecino, mi jefe, mi pastor. No, mi querida hermana, si vos lo estás escuchando, es porque Dios quiere que vos lo escuches. Porque cuando Dios quiera que lo escuche el otro, estate absolutamente seguro que lo va a escuchar. Pero uno todavía dice, y lo voy a hacer yo. ¿Y qué tal si en vez de así, y lo tiro acá, y le mando, y le regalo? Entonces, la soberanía de Dios y saber que Dios. Pero para eso es hecho en él la ansiedad, y la he hecho en serio. Por favor, yo digo, me lo digo a mí misma, los cristianos, perdónenme esto que digo, pero lo voy a decir, hacemos poco marketing con el cristianismo. Por eso, ¿cómo vamos a hablar de otro? ¿Cómo vamos a hablarle a otro de Jesús? Luz,
Sal, ¿cómo? Si cuando vos estás en el mercado, te ven con la misma ansiedad que cualquier otra que está en el mercado. Si tu vecina te ve con la misma angustia, ahora, uno con eso no se puede angustiar, no puede tener ansiedad, y sí, pero el punto es que si lo echás y tenés paz. Ayer leíamos en Pedro, con un grupo de chicas que oramos a la noche, leíamos en 1 Pedro, ¿vamos a tener pruebas? Sí, vamos a tener pruebas, pero dice, en la prueba estate con gozo, porque sabés que Dios, con la prueba, bueno, está haciendo algo en tu vida. Ahora, escuchá, créetelo a eso. Créetelo es que realmente la prueba la vivas con gozo, porque si no, no es compatible la vida cristiana. Vida cristiana no es, bueno, voy a la iglesia, vuelvo a la iglesia me paro, me siento, canto, es todo eso, pero es mucho más que eso. Es Cristo viviendo en mi vida y es el poder de la palabra de Dios actuando, transformando mis pensamientos, pudiéndolo llevar, escuchándome, dándome cuenta que eso es lo que contamina mi vida, no es lo que el otro dice, lo que el otro le hace, cómo el otro es, las cosas que pasan, la sociedad cómo está, no, son mis pensamientos y llevarlo a la obediencia de Cristo. Es un ejercicio para el cual nos tenemos que entrenar. No es que hoy arrancás y mañana ya, ay, voy a poner en práctica lo que Mónica enseñó hoy, una sola vez. Señor, en serio, de verdad, encomiendo este tema en vos, lo dejo en vos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Amén. A los 5 minutos estoy. No, y otra vez, hermana, ponelo de nuevo, y otra vez, hasta que realmente vivas la paz de Dios, porque la preocupación, es decir, el tema que te generó ansiedad y angustia, lo dejaste en las manos del Señor. Así que, mi querida hermana, es posible que las preocupaciones permanentes y excesivas, que son naturales en el hombre, porque como decimos, todos tenemos pensamientos permanentes, podemos afrontarlas trabajando sobre nuestros pensamientos. El pensamiento automático existe, los pensamientos generan emociones, pero también es importante saber que podemos encontrarnos con esas preocupaciones, podemos encontrarnos con esa multitud de pensamientos, con esas inquietudes, con esos afanes, con esas dudas, con esas murmuraciones, y una vez que nos encontramos con eso, aunque sea al principio cada 10 minutos, lo llevamos a la obediencia. ¿A dónde? La obediencia a Cristo. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de eso? Pero eso nos desafía a conocer, a leer, a memorizar, a aplicar. Colgate los textos en la mesita de luz, en la heladera, en la entrada, en la billetera, pero no como un adorno o como un amuleto. No, porque cuando vas en el colectivo, vas en el bus o en el metro, y entonces te empezás a decir, no, no voy a poder, no voy a llegar, no me sale, soy un desastre. No, tenés que agarrar el texto, buscalo, que dice, tus manos me hicieron, que dice, mi embrión vieron tus ojos, que dice Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales hay propósito. Bueno, eso es una responsabilidad que tenemos como cristianos, pero es posible que nuestro nivel de ansiedad pueda modificarse trabajando estos pensamientos como el Señor Jesús mismo nos dejó para que lo hagamos. Así que, mi querida hermana, mi querida amiga, termino ya diciendo esto. Si ya conoces al Señor Jesús como tu Salvador, si ya un día le dijiste, Señor, soy un pecador, te acepto como el Señor y Salvador, entendé que la vida cristiana es una manera de vivir, donde Cristo vive dentro tuyo, donde la palabra de Dios tiene poder y donde renovar nuestros pensamientos, es decir, colocar en nuestra mente lo que Dios quiere que pensemos, va a ser un recurso fundamental para trabajar los pensamientos que nos generan ansiedad y que a su vez perjudican nuestra vida cotidiana. Pero si nunca, quizá te invitó a alguien, quizás sos de una iglesia, pero honestamente te das cuenta que nunca llegaste a acercarte con sinceridad delante de la presencia del Señor, orando,
pidiendo perdón por tus pecados, entendiendo que el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios y nos impide vivir esta vida de Cristo en nosotros y poder utilizar estos recursos que hemos hablado. Hoy es el día. Acércate a Dios. Es sencillo, no se necesita tanto protocolo. Confesar con tu boca que crees en Él, que sabés que Él murió por vos, pedir perdón por tus pecados, decirle, Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador de hoy en adelante para poder cambiar mi vida. Hacelo y habla con cualquier persona que te haya invitado a compartir este Zoom, porque esa persona que te invitó seguramente tiene mucho amor y mucho interés por tu vida. Así que, mi querida hermana, que Dios nos bendiga y que podamos aplicar esta palabra en nuestros corazones. Y para terminar voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar para que Dios pueda realmente con su poder aplicar esta palabra en nuestros corazones. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú estás en todos lados, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidas en tu nombre, tú estás presente. Acá somos más de 2, más de 3 reunidas en el nombre del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos une. La sangre de Cristo nos une. El amor de Dios nos une en este momento. Padre amado, quiero pedirte que tú bendigas la vida de cada una de las mujeres que estamos presentes en este Zoom. Danos sabiduría, danos fortaleza, que tu palabra sea aplicada en nuestra vida, que no seamos oidores, Señor, que desde este minuto, que hoy comienza, en este minuto, aprenda a escucharme, qué pienso, cómo pienso, y Señor, desarrolle este ejercicio de cotejar ese pensamiento con lo que tú me enseñas en tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva, es eficaz, tiene poder. Creemos, Señor, en eso. De todo corazón, Padre, te pido en el nombre del Señor Jesús que nos ayudes a vivir vidas cristianas, sinceramente cristianas, la vida de Cristo en nosotros, y que sepamos que lo primero que contamina al hombre es lo que sale, los malos pensamientos, estos diálogos internos que generan tanta ansiedad, tanta tristeza, tanto enojo, tanto malestar, que nos hacen perder la luz de Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, sabiendo que la Biblia dice que todo lo que pedimos al Padre en tu nombre, de acuerdo a la voluntad de Dios, será hecho. Dejamos esto en tu bendito nombre, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, hermana Mónica, por esa palabra que Dios le ha dado. Una de las cosas que a mí me impacta o que me encanta a mí es saber que mi vida está en las manos del Señor. Cuando empezó esto de la pandemia, yo dije, mi vida está en las manos del Señor. Él sabe el día que yo me voy a morir, porque yo me voy a preocupar. Hay que tener precaución, pero ¿y? No podemos hacer nada con la vida, digamos, la vida de nosotros está en las manos del Señor. Yo escuchaba una prédica que decía, yo no conozco el futuro, pero yo sí conozco a aquel que conoce mi futuro. Nuestro futuro está en las manos del Señor. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Aunque a veces nos preocupamos, ¿verdad? Por situaciones que no tienen solución a veces, pero la solución siempre está en Cristo. Y eso es lo más importante. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. So, una de las cosas más importantes es que tenemos a Cristo, que Él conoce nuestro futuro. Nuestra esperanza es Él, está en Él. Nuestra situación está en Él, no en lo que puedan decir. Todo depende de Él. Lo que podamos tener depende de Él. Lo que podamos hacer depende de Él. En realidad todo es de Él, para Él, y somos de Él.
Si alguna tiene alguna pregunta, levante la mano y diga, yo tengo una pregunta. Si alguien desea hacer una pregunta, que quedó con alguna duda, o lo entendió todo, nos alegramos. Yo no puedo ver porque tengo el teléfono. Si no, pueden escribir por el chat, si quieren. O simplemente, hermanas, quitar el mute, si en el caso de que tengan alguna pregunta, quitar el mute de su micrófono y comenzar a hablar. Puede ser una pregunta, puede ser una reflexión, puede ser un ejemplo personal. La hermana Peniche, quítele el mute a su teléfono, hermana. Peniche. Va. No, yo tuve la reflexión esta mañana, precisamente en el capítulo 6 de Mateo, que hablaba sobre todo lo que es lo primordial, que muchas veces nos afanamos por las cosas que no tiene tanta importancia, que la vida es lo principal, ¿sí? Sin embargo, Dios tiene ese cuidado tanto de las aves como de las flores, como de la hierba, y nos dice a nosotros, ¿por qué te preocupas? Si yo cuido de eso, ¿cómo no voy a cuidar de ti? ¿Cómo no voy a tener ese especial cuidado para contigo? Que te creé, Él nos creó, ¿para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Entonces Él va a cuidarnos donde cualquiera sea la circunstancia, cualquiera. Él ha prometido y sus palabras son fieles y verdaderas. Hay que creerle a Él y descansar en Él, porque Él así lo dice. Clama a mí, yo te responderé. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin. O sea que en Él debemos de vivir descansados. Como dice Pedro, echando. Hermana, vamos a echarnos Por eso, en sus brazos. Peniche, justamente lo que vos estás diciendo, el punto es que de qué manera hacemos ese proceso, es decir, cómo uno, como vos lo fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida, uno va encontrándose con esa preocupación, con ese tema que genera angustia, y cómo lo puede ir depositando en las manos de Dios a través de su palabra, a través, porque, es decir, eso que uno sabe, muchas veces uno no lo puede aplicar de una manera práctica, ¿no? Está el conocimiento, pero la aplicación práctica se hace un poco más complicada, pero no quiere decir que no se lo haga, que no pase, ¿no es cierto? Sí, la vida te va enseñando. Por ejemplo, el Señor ha trabajado conmigo respecto a eso. A que yo me preocupo mucho por las cosas, inclusive me pongo muy tensa en muchas ocasiones. Cuando empezó la pandemia, yo me puse de una forma que yo dije, ya este es el final, porque mire todo, y empezó a hablar muchas cosas, de tal manera que yo vivía hasta muy nerviosa. Mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Que te veo como muy inquieta. Entonces le estuve diciendo, deja de estar oyendo esas noticias, no me pongas esas cosas, que yo de noche no puedo dormir y cuántas cosas, hasta que le dije, Señor, ya, no puedo más. Mi vida es tuya, así que haz conmigo lo que tú creas. Y quítame esto, dame la paz que yo necesito. Hermana, mire, al otro día amanecí yo, relax.
Y le dije, Señor, gracias. De ahí para acá, mi hermana, yo puedo oír lo que oiga. Y el Señor, mira, me ha curado de esa forma. Y dije, Señor, mis preocupaciones son tuyas, así que te la entrego. Pero eso es un proceso en la vida de uno que debe de pasar. Y uno va a ir aprendiendo y va a ir descansando en él. De acuerdo a cómo uno busque, como dice, su palabra es la que te va a enseñar qué es lo que el Señor tiene para ti. Cuando yo conozco a mi Señor, pues yo voy cada vez más y más conociéndolo, entonces yo voy aprendiendo y voy depositándome en Él en cada circunstancia. Así que el Señor ha sido muy maravilloso, su exposición ha sido muy excelente y me ha dado mucho más fuerza para seguir hacia adelante. El Señor me la siga bendiciendo y me le siga dando esa estrategia y esa forma de enseñanza tan sencilla, pero que tiene su extracto muy especial. Bueno, que Dios me la bendiga. Gracias. Mónica, quería compartirte un versículo que me hace pensar que es como un filtro a nuestros pensamientos, es una manera de vigilar lo que pensamos. Y está en Filipenses 4:8, tan conocido este texto para todas nosotras. Y dice, por lo demás, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y me hace acordar siempre este texto como la cafetera. Cuando vamos a colar café, que ponemos el filtro de papel y echamos el café y luego el agua empieza a pasar y suelta el café que tanto deseamos beber. Pero no pasa ninguno de los granitos tan finitos de café, sino que tenemos el líquido totalmente como lo deseamos. Y eso es como en la mente nuestra. La palabra de Dios es el filtro en donde podemos colar nuestros pensamientos para que realmente sean puros, sean dignos de alabanza, todo el tiempo nos lleven a la obediencia a Cristo, como tanto nos estabas explicando. Ese texto es un texto muy lindo para trabajar, por ejemplo, cuando uno dice amable, significa digno de ser amado. En relaciones interpersonales, por ejemplo, cuando tenemos un jefe o cuando estamos en la escuela, no sé la edad de los que me están escuchando, está la profesora, o cuando tenemos un jefe, o en nuestra casa, o los vecinos, las relaciones interpersonales puede ser un tema que nos preocupe excesivamente, bueno, la forma de ser de alguna de estas personas, y entonces uno ¿qué hace? Toma justamente lo negativo, lo que genera ansiedad, angustia, malestar, y ahí lo deja como la gorra del filtro, ¿no? Y por eso es importante ahí decir, bueno, a ver, si hay una cosa, yo siempre lo digo con respecto a los hijos, a los jefes, a los pastores, si hay una cosa que es digna de ser amada, o que dice, si hay virtud alguna, entonces anotalo en un papel y repetilo también, porque las cosas negativas del otro, inclusive hasta de uno mismo, aparecen muchas veces de manera automática. Y uno tiene que hacer este trabajo que es del pensamiento, decir, bueno, ¿hay algo digno de alabanza en este jefe, en este pastor, que uno siempre está buscando o que encuentra lo negativo, o en mi mamá, en mi papá, porque uno puedo estar con chicas adolescentes que están escuchando, entonces digo, bueno, no, ¿hay algo digno de ser alabado? Bueno, anotalo, escribilo y alabale, digamos, agradecer a Dios por eso. Lo otro viene solo, el pensamiento de, por ejemplo, ese es un lindo versículo para trabajar, por ejemplo, la forma como nosotros
interpretamos a las personas o a las situaciones, ¿no? Lo peligroso, ¿no? ¿Versus qué? Versus lo verdadero. Es decir, a ver, del COVID, como decía Peniche, vos podés estar escuchando 24 horas la televisión y no porque lo digan es verdadero. Hay un montón de información que uno tiene que ir a buscarlo en lo verdaderamente científico. Entonces, ahí hay otra forma, ¿no? Bueno, lo verdadero. Lo otro es que yo me empiezo a preocupar. Yo a veces hablo con los pacientes o hablo con las personas y a veces digo, ¿de qué estamos hablando? Porque me empiezan a hablar de cosas como, no, porque vos imagínate, Mónica, si mañana o si dentro de una semana o el año que viene, hay gente que me llama y me dice, Mónica, ¿podés hablar de la post-pandemia? No, le digo, realmente no, porque ¿de qué tenemos evidencia? Estamos hablando de un virus que en septiembre del año pasado se está haciendo evidencia médica, es decir, dato basado en la evidencia. ¿De qué sabemos de la pandemia? ¿Qué vamos a hablar? ¿De la post-pandemia? ¿Cómo inventar un futuro? No lo puedo hablar de la post-pandemia. Es decir, lo que sí se puede hablar de lo verdadero, lo que se sabe del virus, lo que se sabe de la prevención, lo que se sabe, no sé, de los casos clínicos, de las distintas formas bueno, de lo verdadero sí, pero de hablar por hablar, ¿no? Y eso pasa con el futuro, con lo que a veces pensamos que el otro piensa, y estoy todo el tiempo preocupada porque pienso que el otro piensa, que yo soy así, que yo... Pará, pero pensás que el otro piensa. Lo verdadero en tal caso que el otro venga y te diga, mira, yo pienso de vos esto. Bueno, ahí ve qué hacer, pero si no, ese versículo es muy lindo para ir viendo estas cosas, ¿no? Verdadero, amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Muy lindo texto también para trabajar. Bueno, mis hermanas. Ya me pueden escuchar ya. Si no tienen alguna otra pregunta, ¿hay alguna otra que tiene alguna otra pregunta? ¿O una sugerencia? Yo creo que ya son las 8:50. Ya casi tenemos las 9. Y fue muy, muy, muy agradable la predicación. Muchas gracias. Una cosita, mira, ya que te veo, ahora que te veo, quiero decir esto. Con respecto a nuestros monólogos internos, algo que es tan lindo, porque me vino a la mente las dos canciones que cantó la hermana cuando empezamos. Qué lindo que es también cuando uno se encuentra abstraído, metido en preocupaciones permanentes y excesivas. Por ejemplo, un recurso lindo es cantar, es buscar una alabanza que diga esa verdad que yo quiero profundizar en mi vida, como decía Peniche. Bueno, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Es decir, es muy interesante. Fíjense que en la época de la Reforma, cuando se empezó a llevar la Biblia para que la gente, la gente la lea, se tradujo del idioma. Una de las cosas que hizo Lutero es ponerle música a las letras de la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente que no sabía leer pueda aprender más fácil cantando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma. Entonces a veces uno dice, bueno, no me acuerdo del texto, pero sí se me pegó mal la canción, y esa canción está afirmando o a veces repitiendo literal un texto bíblico. Es muy lindo eso también. Bueno, hermanas, Dios me las bendiga, gracias por la invitación. Entren al canal, suscríbanse, compartan los videos, así este ministerio también puede crecer para la gloria de Dios. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí. Todas, ya estamos terminando. Vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Vamos a orar. Y vuelvo a repetir lo mismo que repetí. Yo me encanta el versículo
y eso es mi versículo, es mío, no de ustedes, mío. Dice, por las mañanas son su misericordia y por la noche su fidelidad. Ese versículo es mío, no es de ustedes. Entonces, eso es lo que más me encanta del Señor a mí. Hay una cosa que a mí me encanta del Señor. Cuando yo tenía un problema de un proceso, decía, Señor, yo quiero tu misericordia, no hagas tu juicio, mi Señor, porque yo merezco esto, pero si tú metes tu mano de misericordia, yo lo voy a hacer todo, pero no pongas tu juicio, Señor, porque yo voy a... Entonces, por eso yo amo la misericordia del Señor, porque tuvo misericordia de mí, no puso su juicio y me dio lo que yo quería. Gracias, Señor. Entonces, Él conoce nuestro futuro, nosotros no conocemos el futuro, pero nuestro futuro está en las manos del Señor. Así que vamos a orar dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Gracias, Padre, por esta noche, por esta reunión, por nuestra hermana, por todas las que participaron, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú provees todas las cosas. Y gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces lo que va a pasar el futuro, Señor. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. No sabemos lo del mañana, pero tú sí lo conoces. Somos tus hijos, Señor, y tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros, que tú sabes todo lo bueno que nos provee a nosotros, Señor. Tú eres el que provee, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y gracias por todo, Señor, y gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Sean despedidas y pueden hablar. Chao, chicas, gracias. Un gusto Chao, conocerlos. Chao. Chao, chao. Bye, Ruth. Muchas gracias. Bendiciones, bendiga. gracias. Bendiciones a todos. Gracias por su invitación. Bendiciones. Amén. Chao, el Señor les Recuerden. guarde. Amén.